bienvenida. Gracias. Bueno, antes que nada, muchas gracias por invitarnos. Y bueno, voy a proceder a compartir la pantalla, donde tengo aquí la presentación. Se trata precisamente sobre la transformación digital de las enseñanzas universitarias, el caso de la Universidad de La Laguna, que es donde yo estoy contratada y donde, bueno, soy alumna de doctorado, ¿no? Desde hace unos años, el sistema educativo español está presenciando un proceso continuo de transformación, ya no solamente en las cuestiones de gestión universitaria, sino también en las cuestiones de la oferta académica que se está lanzando, o también las cuestiones de investigación y de docencia universitaria. Pues bien, precisamente el último informe, CRUE, de la CRUE, denominado 360 grados, aborda la necesidad de interiorizar y de hacer que las instituciones y organizaciones trasciendan y transformen de forma digital y capaciten a sus empleados, a sus agentes educativos, para que integren las tecnologías en todos los niveles que puede haber dentro de una organización, dentro de una institución. Precisamente la transformación digital demanda y exige una reconversión de las instituciones y de las organizaciones para dar respuesta a la sociedad actual, a las demandas que está teniendo el alumnado, una generación distinta a la que el profesorado actual está impartiendo docencia, y de este modo ajustar la docencia y la oferta académica a esas necesidades y a esos intereses intrínsecos de las personas de la actual generación. Pues bien, mi tesis en concreto se forma juntamente del contexto de investigación como Universidad de La Laguna. Bien, en esta tesis que voy a presentar y que les voy a comentar, intenta diagnosticar las necesidades que tienen inherentes las personas de la generación millennial, las actuales, en relación con la oferta actual que se está ofreciendo a la Universidad de La Laguna. De este modo se intenta diagnosticar en qué medida hay carencias, en qué medida debemos de reformular o transformar nuestras enseñanzas académicas. Bueno, precisamente haré una pequeña introducción de marco teórico, los objetivos del proyecto, y posteriormente hablaré ya de las cuestiones de la metodología propia de mi tesis. Bien, antes que nada, comentar ¿qué es la transformación digital, ¿no? La transformación digital, el concepto se puede relacionar con el uso de las tecnologías digitales y el impacto innovador de unas estrategias que adecúen las modificaciones de instancias físicas, administrativas, docentes e investigadoras. Bueno, hay muchos autores que relacionan también la transformación digital, sobre todo autores del ámbito del mundo empresarial y del sector de las empresas, con la eficiencia y la eficacia. Es evidente que si queremos una transformación digital de las universidades o de la institución, esta debe ser eficiente y además debe ser sostenible en el tiempo, porque si las cuestiones administrativas, de investigación o de docencia no se mantienen en la integración de estas tecnologías, estaremos haciendo lo mismo, solo que con nuevas tecnologías, que al final, con prácticas ya antiguas. Esta mejora de la eficiencia y la eficacia también se relaciona con otros autores que manifiestan que la transformación digital de las instituciones no debe de ser solamente la inserción de las tecnologías, sino que debe de tener trasfondo algo más importante, que es la transformación social en sí misma y el uso que le damos a la tecnología de forma más reflexiva y más profunda de lo que a lo mejor en cuestiones cotidianas le damos, ¿no? Precisamente esta transformación del digital, independientemente de si lo vemos más relacionado con cuestiones sociales o desde el mundo más empresarial de la eficiencia y la eficacia, es importante desde mi punto de vista verlo desde un punto de vista integral, holística, que recoja las diferentes dimensiones y recoja los diferentes niveles que compenetran o que tienen dentro de sí el transformar una institución de acuerdo a nuevas modalidades de enseñanza, nuevas formas de investigación, gestiones educativas y gestiones universitarias, administrativas, distintas, etc., ¿no? Precisamente con una tesis similar al concepto que yo estoy manejando actualmente, Fernando Armas Menéndez consideran estas 6 dimensiones como los focos principales para denominar que una universidad o que una organización es posible o es susceptible a cambio de acuerdo a las siguientes, ¿no? En un primer momento tiene foco de la ciudad universitaria,
En este caso, tenemos en cuenta no solamente los espacios físicos y los habitáculos propiamente del aula, sino también los despachos, las zonas comunes, y todo lo que viene a ser el campus universitario en conjunto. Esto está relacionado pues, con la estancia física en sí misma, per se, pero también con los agentes que pertenecen a ella. Otra de las cuestiones relevantes y que a mí me parece la base principal de la transformación digital de una organización es que si no hay un soporte técnico detrás, poco se puede hacer desde mi punto de vista. Por lo tanto, una infraestructura técnica adecuada y coherente. Eso quiere decir también apostar, que las universidades deben apostar por recursos humanos y recursos técnicos que no solamente se ocupen de mantenimiento tecnológico como de las redes o de los dispositivos tecnológicos, sino que también tengan a disposición asesoramiento pedagógico o asesoramiento tecnológico para la integración de las tecnologías en las funciones y en las organizaciones de cada una de las dimensiones dentro de la transformación digital. Otra de las cuestiones bastante relevantes dentro de la transformación digital de las universidades es la administración. Y es que en la gestión universitaria, de matricularse o de firmar documentos y demás, resultan más sencillas a través del uso de la tecnología. Pero aún así encontramos bastantes resistencias dentro de este sector administrativo. En el caso de la Universidad de La Laguna, las cuestiones de gestión y administración están bastante adelantadas. Hay muchas de las cuestiones que se hacen a través de vía online, pero aún así encontramos resistencia en algunas ocasiones de de necesidad de tener presencialidad o tener que asistir a firmar documentos o esas cuestiones que impiden un poco la agilidad en el proceso administrativo para la eficacia y la eficiencia que comentaban algunos autores. Otro de los aspectos que para mí me parece clave es la transformación de la docencia. No solamente entendida la docencia de forma presencial o online, sino también aquella semipresencial. Es decir, integrar el uso de la tecnología también en metodologías didácticas presenciales, o sea, también en encuentros presenciales y también en encuentros y espacios virtuales a través de plataformas web, a través del campus virtual, etc. El uso de la tecnología en este caso ayudará a que la docencia se pueda abrir a otras instancias también virtuales, como la conexión a otras universidades, como es mi caso ahora hablando con ustedes, o, o también conexión y creando redes de colaboración con otros espacios físicos, con otras universidades, con otros centros de educación o incluso con el sector empresarial en el caso de que lleven a unos objetivos comunes de acuerdo. Esto lo que quiere decir es que la innovación docente también debe de tener detrás la formación del profesorado. Si se pide que el profesorado empiece a asumir docencia junto con una transformación digital o la sostenida también o apoyada de recursos tecnológicos, debe haber la suficiente formación en el profesorado para que pueda llevar a cabo estas cuestiones. Y eso significa asesoramiento pedagógico, acompañamiento de las problemáticas y de las cuestiones tecnológicas, cursos de formativos a lo largo de la vida para que puedan mantener la formación y poder continuar, ¿no? Otra de las cuestiones relevantes es la investigación y la transferencia. Bien, los autores aquí consideran que no solamente sean los medios digitales para la investigación, es decir, los software de cuantitativa, cualitativa que puedan haber en la red o se puedan obtener o comprar, sino que también se debe de tener muy presente las redes digitales para la transferencia de conocimiento. Y aquí hay un aspecto muy importante, que es la idea desde un punto de vista ética, del conocimiento abierto y amplio para diferentes colectivos, no solamente académicos, sino que también personas que hagan uso propio y trasladen a sus funciones y a su práctica diaria la información y los conocimientos que se desarrollan muchas veces en la universidad y que cuesta diluir y que cuesta compartir a otras instancias, a otros lugares físicos o online, ¿no? Es precisamente también esas cuestiones de crear contacto y de difundir a través de las redes sociales o a través de las páginas web o hacer accesible la información. Y otras dos dimensiones que a mí me han resultado curiosas y me han tenido pensando precisamente en esas cuestiones es la comunicación y el marketing. Bueno, no sé cómo lo verán ustedes, me gustaría saber vuestra opinión, pero precisamente la comunicación a menudo está relacionada con las cuestiones de la comunicación interna entre profesor-alumno, alumno-profesor o profesor-alumna, etc.
y también con respecto a los servicios administrativos. Sin embargo, también hay una comunicación externa, por lo que estaba diciendo antes, de crear redes de contacto, de crear espacios y momentos que generen experiencias compartidas, y eso de comunidades de aprendizaje. Esta dimensión cada vez está adoptando más importancia y también se relaciona bastante con esta última dimensión de marketing que voy a comentar. Bien, esta dimensión de marketing a menudo suelen estarlo, y en muchas ocasiones yo hablo o escucho a profesorados que dicen que esas cuestiones de marketing deben de estar aparte o ajeno a la universidad. Y, y bueno, nos vamos dando cuenta que la transformación digital muchas veces está relacionada con eso. ¿Por qué precisamente está relacionado? Porque el marketing no solamente tiene que ver las cuestiones de publicidad y no solamente está relacionado con el sector empresarial, sino también tiene que ver con la captación de nuevos estudiantes que se adecúen a sus necesidades, a sus intereses, también la relación con antiguos alumnos, es decir, mantener las relaciones de antiguos alumnos que han pasado por la universidad, pero que pueden seguir siendo... se pueden seguir creando experiencias colaborativas y conjuntas entre diferentes sectores, y también otro de los apartados que parece más relacionado con las instituciones privadas es la captación de fondos adicionales. Si el gobierno, en este caso el gobierno de Canarias o el Ministerio de Educación o la entidad competente no subvenciona proyectos de investigación o de docencia, hay muchas propuestas que empiezan a integrar la captación de fondos adicionales para poder desarrollar las prácticas de ese tipo, ¿no? Prácticas en función de seguir investigando, seguir haciendo docencia innovadora y de seguir desarrollando prácticas que se adecúen y se relacionen con una transformación digital hacia mejor de las instituciones organizativas, ¿no? Bueno, pues estas son las dimensiones de la transformación digital y a mí me ha parecido interesante comentarlos aquí. Otra de las cuestiones que a mí me parece bastante interesante es que ya la UNESCO en 1998 comentaba que la calidad de la educación superior es un concepto multidimensional que debería comprender todas sus funciones y actividades. Y ahí pone enseñanza, programas académicos, investigación y becas, dotación de personal, alumnos y alumnas, infraestructura y entorno académico. Bueno, si nos damos cuenta, o por lo menos así yo me lo he planteado, la calidad de la educación estaría bastante relacionada o con esas dimensiones que pone la UNESCO en 1998 con las dimensiones de la transformación digital. Al fin y al cabo, la transformación digital no debe de estar inserta a un camino ajeno a la mejora de la calidad, sino precisamente al desarrollo de esta, a la consecución de nuevos retos, a la consecución de, de paliar las necesidades y de hacer una oferta más atractiva y adecuada a los nuevos roles que vamos a tener que desempeñar en este proceso complejo, azaroso, lleno de incertidumbre y en el que nos vamos a tener que mover o nos estamos ya moviendo. Y precisamente también la UNESCO en 1998 ya considera que la educación superior debería de integrar el uso de la tecnología digital en su práctica y en sus organismos, precisamente no solamente para reconvertir las prácticas didácticas que se desarrollan en él, sino que además también para tener una visión ética y difundir así el conocimiento abierto a otros colectivos, a otras instituciones que no están tan relacionadas con lo académico, pero que sí merecen tener también la información y también relacionarlo con sus propias funciones, ¿no? Anabel, perdón que te interrumpa. Sí, sí. Es cierto que parece me está reportando que la sesión va a terminar en un minuto. No sé por qué pasa, porque en realidad estamos utilizando una cuenta que no nos debería de pasar esto. Pero si la sesión, y también es para todos los que nos escuchan, si la sesión se llegara a cerrar, por el mismo correo electrónico por donde les mandé la liga para acceder, les mandaría otro link y por ahí nos volveríamos a conectar, si les parece, para poder continuar, ¿sí? Si quieres, mientras continuamos, y en caso de que se llegara a cerrar, yo les mando el correo electrónico con esa nueva liga. Vale, perfecto. Disculpa, ¿eh? Sí. No, nada, no te preocupes. Bueno. Bueno, pues lo que estaba comentando era que eso estaba relacionando también con la calidad de la educación superior. Y es que al fin y al cabo la transformación debe de ir precisamente en esos caminos, ¿no? El asumir retos y derivarlos y responder a las necesidades que están teniendo el alumnado y que está teniendo la situación actual. Bien, pues precisamente en ese término empezamos a plantear qué lugar ocupa la universidad. Debemos de reflexionar en la situación en la universidad, cómo comenzó,
en su pasado y qué lugar ocupa en la actualidad, en el presente de la universidad y qué lugar podría ocupar en la universidad en un futuro. Que conviene reflexionar el lugar que ocupa la universidad en el contexto y en el entramado social, ya no solamente en el pasado las responsabilidades que tuvo y las tareas que tuvo que desempeñar, sino en el presente y en el futuro. Conviene, por lo tanto, analizar también el contexto y el cambio y las circunstancias que se están llevando a cabo en cuestiones de la transformación digital. Porque si la universidad no transfiere o no reconstruye esas visiones, eso supone también reflexionar en torno a los cambios que actualmente se están llevando a cabo a nivel tecnológico y a nivel social y la necesidad de la universidad y de las organizaciones de adaptarse a esas cuestiones, es decir, de ser lo suficientemente competente para flexibilizar sus procesos y flexibilizar sus instancias para responder a las necesidades actuales, porque si no lo hacen, las instituciones privadas van a poder adaptarse de forma más rápida porque dependen directamente de las necesidades y los intereses del alumnado y de las personas matriculadas, y además también que quedarían desfasados con la sociedad actual y con los movimientos drásticos y rápidos que están llevándose a nivel tecnológico, ¿no? Precisamente por eso deben de flexibilizar sus aprendizajes, flexibilizar sus instancias, adecuar y reconducir cuestiones de servicio, de la gestión administrativa y todas esas dimensiones que hemos comentado anteriormente. Esto supone establecer un plan estratégico a corto, medio y futuro, del futuro que va a dar la universidad y de los cambios y procesos que deben de llevarse a cabo para asumir esos retos, para responder a esas necesidades inherentes. Precisamente por eso es lo que comentaba antes, ¿no? La generación millennial que se dista de las anteriores generaciones y que debe de responderse a esas necesidades. Bien. Precisamente por eso es necesario también analizar el perfil cultural y social en el que accede el alumnado y saber en qué medida la metodología impartida del profesorado se adecua a esos intereses. Y también se adecua a qué contenidos y qué competencias se desarrollan dentro de una titulación que después van a tener, en qué modo van a tener sentido después. Es decir, los contenidos, las competencias deben de estar orientados también a un futuro que se presenta absolutamente incierto y de que el alumnado va a tener que tener altos conocimientos también digitales para responder a esas necesidades que en un futuro tendrán. Bueno, en esa concepción, precisamente la educación superior en España ya consta de cierta tradición. Ya hay bastantes universidades que han integrado y que han hecho grandes esfuerzos para lanzarse íntegramente online o también recoger titulaciones que respondan a esas cuestiones, ¿no? Precisamente tienen ya un catálogo bastante amplio de grados, cursos, máster, que responden precisamente a modalidades semipresenciales, a modalidades íntegramente online y también presencial. Bueno, todo esto lo que hace es, el objetivo de estas titulaciones de reconvertirse es aprovechar las posibilidades tecnológicas dentro de la titulación y también intentar entender de forma holística, como comenté antes, los actuales cambios y las necesidades de reformulación. Precisamente por eso, el alumnado matriculado en titulaciones semipresenciales y online tendrán experiencias didácticas diferentes a las personas que habitúan en un espacio concreto, es decir, a las modalidades presenciales. Esto supone que en gran parte la capacidad del profesor en guiar y en orientar a través de espacios web reside sí o sí la gran parte de la responsabilidad y el éxito que puede llevar a cabo una titulación online. No solamente tendrás que tener en cuenta el contenido y el diseño y el atractivo y la configuración del espacio web, cuestiones que a lo mejor en modos presenciales sí tendrán en cuenta, pero más aún en modalidades en las que íntegramente se relacionan así, sino que además también el profesorado tiene que tener las capacidades y talentos para llevar a cabo y dinamizar y orientar y que el alumnado no se sienta solo ante una pantalla o ante un diseño ya estructurado. Precisamente en este proceso nace también la importancia de analizar las plataformas de los espacios educativos, también nace la importancia de analizar
qué recursos y cómo se crean esos recursos educativos, si son visuales, si son atractivos, si intentan, si son directivos, igual que las metodologías desfasadas actualmente, o si siguen manteniéndose esas pedagogías tradicionales. De nada sirve hacer un recurso si tiene metodologías tan tradicionales sin necesidad o sin impulsar y aprovechar las tecnologías para también innovar a nivel metodológico. Precisamente ahí se encuentra también el caso de la Universidad de La Laguna. La Universidad de La Laguna es una entidad, institución de educación superior con más de 200 años y consta de 113 titulaciones, de las cuales presentamos 46 grados, 37 máster, 27 títulos propios y 19 programas de doctorado, 5 de los cuales son totalmente online y solo 15 son semipresenciales. Bueno, en relación con estos datos, lo que más nos interesa es que precisamente la universidad actualmente ha elaborado un plan estratégico para intentar mediar en qué medida debemos de continuar los pasos para realmente aprovechar el uso tecnológico y hacer de una organización que aprovecha los recursos que existen y de los que actualmente la sociedad hace uso para reconvertir todos los procesos de las dimensiones que hemos estado comentando. Precisamente por eso esta oferta académica es importante en la Universidad de La Laguna por sus características propias. Y es que la Universidad de La Laguna es una de las universidades canarias, la otra es de la Universidad de Las Palmas, y debido a las condiciones geográficas de las Islas Canarias, es decir, que vivimos en islas concretas, hay una fragmentación del territorio, lo que hace que muchos alumnos y muchas alumnas tengan que invertir, en el caso de que quieran ir a la universidad, en un piso, en mantenerse a sí mismos, en pagar una carrera académica y además en los posibles gastos de mantenimiento y de materiales que exigen estar en la universidad. Todos esos gastos hacen que muchos alumnos y alumnas no puedan llevarlos a cabo, no puedan asumirlos, por lo tanto, estamos perdiendo ahí un alumnado con potencialidades y posibilidades de entrar a la universidad, precisamente por no poder asumir y no poder mantenerse en otra isla, no se puede llevar a cabo. Eso precisamente es interesante, precisamente por eso es interesante el hacer titulaciones semipresenciales y online que pueda flexibilizar los ritmos de aprendizaje de cada cual y también diluir así esas barreras de espacio, de tiempo, y aquel alumnado, por ejemplo, que tenga que trabajar o que necesite más tiempo para interiorizar determinados contenidos, se puedan adecuar a sus ritmos de aprendizaje, se puedan adecuar a los espacios físicos en los que esté disponible o en su horario, ¿no? Esto precisamente es interesante también a nivel económico, a nivel geográfico y también a nivel personal, porque el alumnado también puede estar asumiendo responsabilidades que hace que le impidan estar estar matriculado presencialmente en la universidad, que en muchas ocasiones supone de forma rígida el cumplimiento de unos horarios y de una asistencia presencial. Bueno, pues precisamente ahí nace un poco lo que es mi proyecto, ¿no? Intentar analizar, en este caso, la situación actual de la Universidad de La Laguna y las posibles líneas futuras de acción en política educativa. Todo con la idea de la transformación digital de las titulaciones académicas de posgrado en esta nueva era, con estas características y con estas idiosincrasias. Bien, por lo tanto, el objetivo general del proyecto se puede sintetizar en tres. En primera ocasión será las visiones y centrarme en las visiones y prácticas digitales. De este modo, identificaré y compararé las visiones del alumnado y del profesorado y las prácticas digitales que llevan a cabo tanto en su uso personal como también en su uso docente, tanto en modalidades presenciales, online y semipresenciales. Esto me dará una especie de fotografía a nivel cuantitativa de la situación actual y también de la opinión que puedan tener el alumnado de posgrado y el profesorado de posgrado hacia dónde debe de ir la universidad y qué medidas pueden tener adecuadas para la transformación digital. Precisamente, otro de los aspectos es el objetivo, es las plataformas y materiales. Bien, este estudio en concreto será más cualitativo y tendrá en cuenta el desarrollo estratégico del enfoque y recursos y prácticas didácticas desarrolladas en plataformas y espacios virtuales de una muestra representativa de las titulaciones online, semipresencial y presencial de la Universidad de La Laguna. Esto supone
una visión mucho más descriptiva e interpretativa de cómo se está llevando a cabo la práctica educativa, qué recursos o cómo se está desarrollando los contenidos, qué diferencias existen entre el alumnado y la forma de integrar las tecnologías en modalidades semipresenciales, online y presenciales, y qué posibilidades puede tener futuras. Y ya por último, todo este trabajo se sintetizará en un estudio también de carácter político-educativo. Bien, ¿esto quiere decir que voy a desarrollar una visión, una política educativa para transformación digital? No, lo que quiere decir es que voy a hacer un estudio para escoger indicaciones que se deberían de tener en cuenta para la gobernanza en transformación digital. Eso significa, pues bueno, lo que vamos a ver a continuación, pero significa hacer grupos de discusión, reunirme con entrevistas con las principales entidades y organizadoras de gestión, con el vicerrectorado de docencia, etcétera, diferentes instancias de la Universidad de La Laguna, para obtener toda esa información, analizarla y extraer indicaciones a tener en cuenta precisamente para un futuro que llegará y que debemos de estar preparados. Precisamente por eso la metodología del proyecto de investigación, y ya voy a ir poco a poco sintetizando porque a lo mejor me estoy alargando mucho, es el proyecto de carácter exploratorio y descriptivo. La investigación será mixta, tanto de técnicas de recogida y análisis cualitativo como de técnicas de cuantitativa. Precisamente por eso, el estudio 1 es el estudio en el que ahora mismo me estoy centrada, y es el de caracterización, opiniones, necesidades y demandas del alumnado y del profesorado, me faltó el profesorado, de posgrado. Esto supone conocer las demandas y opiniones en torno al valor educativo de las tecnologías, es decir, qué posibilidades ven al uso tecnológico dentro de la docencia universitaria, tener en cuenta y caracterizar e identificar las características socioculturales del alumnado, y por una parte, y del profesorado por otra, y intentar analizar en qué medida puede haber divergencias entre ellas. Por lo tanto, será un tipo de estudio exploratorio, descriptivo, en su mayoría cuantitativa, con una muestra, ya lo he comentado, de alumnado y profesorado de posgrado, tanto presenciales, semipresenciales, online, y títulos propios y títulos oficiales. El instrumento de recogida de información será un cuestionario que ahora describiré sus apartados sobre el valor del educativo de las tecnologías. Y bueno, el análisis de información será la validación de expertos, grupos de discusión y software de análisis cuantitativo. Bien, pues el cuestionario se divide en estas 4 partes especiales. ¿Vale? La primera es identificar las características básicas del alumnado del posgrado y del profesorado, las características personales y los estudios actuales y la docencia actual. En el caso del profesorado, pedimos que seleccionen aquellas que consideren más representativas. Bien, el segundo apartado, y ahí entraremos en las cuestiones más personales de uso de la tecnología, es explorar el uso privado de las tecnologías de la información. Y ahí entramos a describir las herramientas digitales más utilizadas, las actividades personales de uso digital y la competencia digital que perciben sobre sí mismos. Es decir, si necesitamos o si planteamos la transformación digital de las instituciones y de las organizaciones, tanto el profesorado como el alumnado deben ser lo suficientemente competentes para poder responder a esas cuestiones. Por lo tanto, también es importante saber las competencias percibidas que tienen sobre sí mismos. Después, otra de las cuestiones importantes es el uso educativo de las TIC en su titulación, cómo se usan las tecnologías en la docencia, y ahí hablamos del diseño pedagógico de la titulación, si recoge cuestiones de las competencias digitales, sobre las asignaturas, la plataforma y entorno de enseñanza-aprendizaje, el uso habitual de la plataforma, la formación de profesorado y el alumnado. Y por último, conocer las opiniones y expectativas en torno al valor educativo de las TIC hacia la digitalización de los estudios. ¿Esto qué supone? Supone conocer las necesidades que tiene el alumnado y las necesidades que tiene el profesorado, y en qué medida creen que puede ser adecuado la transformación digital, si consideran que es adecuado, si consideran que hay barreras, qué barreras pueden haber para que impidan esa transformación digital, y en qué línea debemos de movernos y orientarnos. El valor educativo de las TIC en la enseñanza presencial, la situación actual de las UL y las líneas y tendencias futuras. Pues eso es el estudio 1, y es en el que actualmente me hallo. Ya lo tengo a falta de una semana para la última validación del cuestionario, y en estos meses lanzaré el cuestionario a todo el alumnado del posgrado
y profesorado, gracias a la colaboración de la Escuela de Doctorado y Posgrado de la Universidad de La Laguna y también del Vicerrectorado de Docencia, que, que nos ha mostrado totalmente su apoyo en el proyecto y del que gracias a ellos vamos a poder difundirlos y llegarlos a estos agentes, ¿no? Hasta a la muestra concreta. El estudio 2 no sería otra cosa que la comparación de los resultados, no solamente a nivel de lo que ha pasado con el alumnado y lo que obtenemos de profesorado, sino también la comparación intrínseca entre ambos agentes. Por lo tanto, la muestra es la misma, el tipo de estudio es análisis comparativo y, bueno, el instrumento de recogida de información es el cuestionario, los análisis de información son el software que consideremos competente y adecuado. El estudio 3 ya es el estudio de casos, es el estudio cualitativo. Aquí nos vamos a centrar en titulaciones concretas que intentan recoger titulaciones semipresenciales, online y presenciales para poder recoger información de cada uno de ellos. Además de esto, también tenemos la posibilidad de escoger asignaturas de varias titulaciones dentro de semipresenciales, presenciales o online para poder conocer y poder llevar a cabo y poder saber cómo se desarrolla la práctica educativa y llevar a cabo un acompañamiento del profesorado y del alumnado para recoger información sobre los usos que hacen de la tecnología, las experiencias educativas y didácticas que se llevan a cabo en las plataformas y las características pedagógicas de esos espacios web. Y los instrumentos de recogida de información pues serán grupos de discusión, entrevistas, observaciones, cuestionarios, análisis de contenido, etc. Y por último, y ya sería la síntesis final del proyecto de tesis, es la propuesta de acción en política educativa. Ahí ya hablaremos de las conclusiones sobre la situación actual y la población y las propuestas estratégicas y líneas de acción futuras. El análisis, el tipo de estudios de análisis de propuestas y bueno, se hará recogida de información a través de grupos de discusión, juicios de expertos, cuestionarios, entrevistas, análisis documental y revisión teórica, que además consideramos adecuado que no solamente se haga antes de elaborar esa propuesta o esas indicaciones, sino también posteriormente para intentar conocer, intentar saber en qué medida esas indicaciones son adecuadas para la sostenibilidad de una propuesta estratégica futura en la política educativa, precisamente para intentar optimizar el uso de la tecnología en la Universidad de La Laguna en diferentes dimensiones, como hemos comentado. Y por último, bueno, el plan de trabajo, que es en 2018 elaboré todo este plan de proyecto, toda esta idea. El 2019 nació el cuestionario y la idea de cómo y validarlo y lanzarlo y intentar entrar en relación con las instancias y las responsables de la Universidad de La Laguna para poder contar con su colaboración. En 2020 se entiende que va a empezar el análisis comparativo, en 2021 el estudio de casos y por último la propuesta de política. Y nada más, lo único comentar que me parece bastante relevante, y es que dice el autor que el objetivo primordial es lograr que toda la organización acepte la importancia de la cultura digital y se trata, por lo tanto, de involucrar a las partes interesadas en todos los niveles. ¿Esto qué supone? Para mí supone, como pongo abajo, la necesidad de lograr que la transformación digital se interiorice como propia y se hagan esfuerzos estratégicos y reflexionados en todos los niveles para que el cambio mejor prospere. Eso quiere decir que todas las personas, independientemente de la función que ocupen dentro de la organización, deben de hacer una reflexión sobre la transformación digital y en qué medida el uso de la tecnología puede mejorar sus circunstancias o puede mejorar su desempeño académico o docente, administrativo, etc. Por lo tanto, creo yo que también es una cuestión de valorar y reflexionar en comunidad y supone involucrar a las diferentes partes para esa transformación hacia ese futuro que debemos de crear conjuntamente, no solamente las instancias superiores y más responsables de la gestión académica universitaria, sino también de todas las agentes involucrados,
porque si no es muy difícil que, por ejemplo, se lleve a cabo dentro de la docencia. Si todos los profesores o el profesor o profesora no lo involucra como suyo y no intenta hacer un esfuerzo por nutrirse en competencia digital o por insertar las tecnologías o enriquecerse del ecosistema digital y colaborar con otras instancias y otros profesores y profesionales, es complicado que se pueda elaborar una transformación digital de forma profunda y consistente. Y bueno, si tienes alguna pregunta o algo así, estoy encantada de responder o de debatir, porque al final también me gustaría escuchar vuestras opiniones. Hola, Anabel, ¿qué tal? Muchísimas gracias por tu No escuché muy bien. ¿No se escucha? Un segundo. No se escucha. A ver ahora. Hola, hola, hola. ¿Me oyes? Vale. Sí, Ahora, sí. ¿qué tal, Anabel? Muchas gracias por tu presentación interesantísima y además, pues enhorabuena por el trabajo que estás planteando, que se me hace un trabajo súper necesario, no solo para la Universidad de La Laguna, que evidentemente es donde tú lo estás aplicando, sino que es un trabajo imprescindible para cualquier universidad que se asuma del presente, del siglo XXI, ¿no? Esta transformación de la que tú nos has hablado es una transformación que ya nos está como desbordando, nos está superando, y si no se llevan a cabo estudios como los que tú estás haciendo de diagnosticar el contexto de la percepción y los usos y costumbres tanto del profesorado como del alumnado de la tecnología digital, pues a veces vamos como dando tumbos por esta vorágine de aceleración, de transformación digital, pero sin unas bases sólidas del cómo se debería de hacer y desde qué partimos, ¿no? Desde cuáles son los conocimientos y también la percepción de los agentes implicados, ¿no? Lógicamente también la administración, como tú bien señalas. Entonces, creo que hay como muchos aspectos aquí de los cuales poder debatir, de los cuales poder intercambiar experiencias, ¿no? Y yo pues empezaría, por ejemplo, compartiéndote la experiencia que nos estamos encontrando en el contexto específico de la Facultad de Artes y Diseño de aquí de la UNAM, ¿no? Pero que estoy seguro que es una cuestión igual que comparten otras facultades y otras escuelas dentro de la propia universidad o de cualquier universidad, que tiene que ver con cierta resistencia al cambio, sobre todo por parte de un sector del profesorado que bien carece como de la visión compartida de la que tú nos hablabas, o a lo mejor falta reforzar un poco la cuestión de la capacitación para que sepan usar esas herramientas a la manera en la que ellos acostumbran a dar clase, o tal vez también por un temor que ya es algo generalizado, ¿no?, en la sociedad, no solo a nivel académico, sino el temor generalizado de que la tecnología viene a quitarnos el trabajo o a superarnos, ¿no? Entonces, esa podría ser como una posible línea de debate, ¿no? Que tú nos compartas un poco cómo se vive allá en la Universidad de La Laguna esa resistencia al cambio, por un lado, ¿no? Y por otra parte, si quieres ya te suelto mis dos preguntas. Mencionabas en tu presentación la importancia que tiene la comunicación interna y externa, ¿no? Yo estoy completamente de acuerdo contigo, porque ahí va una de mis hipótesis, es que para vencer esa resistencia al cambio, no solo debemos trabajar en la capacitación, sino también, y muy importante, de una manera muy importante, en la comunicación con los profesores y con la administración también, acerca de los beneficios, de las ventajas que tiene el integrar y el subirnos a esta transformación, o tal vez pues hablar de las posibles desventajas, ¿no? De cómo hay muchas otras universidades que sí lo han hecho o sí lo están haciendo bien, y cómo nos vamos a ir viendo superados poquito a poco por no adaptarnos o por no actualizarnos a ese contexto. Entonces, bueno, pues ahí te dejo este par de reflexiones y cuando tú quieras seguimos hablando.
Sí, bueno, en el caso de la Universidad de La Laguna también se relaciona bastante con lo que comentas. Existe un sector del profesorado y también de administrativo que no aceptan el uso de la tecnología porque consideran que es una opción personal, que no están de acuerdo con ello y que por lo tanto no tienen no tienen responsabilidad alguna de integrar las tecnologías ni de usarlas para tampoco capacitar a su alumnado en el uso de ellas. La idea es que muchas veces se utilizan las tecnologías como o eres tecnólogo o estás en contra de ellas. Y creo que conviene también reflexionar sobre las luces y las sombras de las tecnologías y del uso responsable de ellas, del uso ético, del uso adecuado de las tecnologías. Y de ahí, bueno, partir dentro de lo que cada uno se siente cómodo, interiorizarlas en su práctica educativa. Pero me parece muy relevante reflexionar que si el profesorado no asume esa posibilidad de utilización de la tecnología, de un modo u otro está privando al alumnado de su desarrollo integral como persona dentro de una ciudadanía que ya en parte es digital, o que por lo menos tiene una otra realidad que también es digital. Entonces supone también conocer y moverte en redes, conocer y estar dispuesto a colaborar y también a comunicar muchos de los proyectos, iniciativas y estar dispuesto a debatir. Es importante eso, porque así de un modo, aunque no estés de acuerdo con una cuestión de forma natural, porque en tu ocio, en tu tiempo libre, no llevas a cabo acciones con tecnología, ni seas muy tecnólogo en ese sentido, de un modo u otro estás privando al uso de la tecnología a tu alumnado, estás privando en que tu docencia no se enriquezca con las relaciones con otros ecosistemas y con otros profesionales que estarán haciendo cosas similares a ti o que pueden tú aprovechar y recoger de ahí y aprender de otras instancias y de otros profesionales. Al fin y al cabo, eso también es la comunidad en red y es muy importante la creación de redes de contacto y de colaboración y eso en gran medida muchas veces el espacio físico no nos lo permite porque no están cerca o porque sencillamente incluso en algunas ocasiones hasta muchas veces el alumnado no se atreve a exponer sus ideas porque resulten más tímidos o por cuestiones de caracteres que en el ámbito digital sí lo hacen. Sí, en foros, si creas foros o creas dinámicas, a lo mejor sí, ahí explican y debaten de forma más exhaustiva y también más enriquecida, porque a lo mejor incluso te pueden poner enlaces a trabajos que ellos conozcan o cuestiones que ellos entiendan como interesantes y que enriquezcan sus discursos. Lo principal en este sentido, creo que la tecnología en ningún momento, en ningún caso puede sustituir la presencia humana, porque precisamente la presencia humana es lo que dota de la tecnología esas cuestiones éticas, esas cuestiones ecológicas, esas cuestiones humanitarias, equitativas, que deben de, creo, bajo mi punto de opinión, mediar todo proceso y toda funcionalidad educativa, académica, investigación, etc. Así que, bueno, no sé qué opinan ustedes, pero creo que esa es mi respuesta. Este es un tema súper controversial, pero que hay que abordar siempre, ¿no? En el principio de la transformación está la sensibilización, el debate, el compartir distintos puntos de vista y, como bien dices, con una actitud de pensamiento crítico, no solo hablando de las ventajas, sino también de las desventajas y encontrar un justo equilibrio, ¿no? Para que las universidades pues, no pierdan su esencia humanista, pero al mismo tiempo incorporen de la mejor manera posible el uso de la tecnología. Pues quisiera preguntarle a los participantes que están en línea o los que están aquí en la sala si tienen alguna pregunta para ver. ¿No? Bueno, pues parece que ha quedado todo muy claro, Anabel. Te felicito por esta presentación. Esta es una de las grandes ventajas de las que hay que insistir más de la tecnología, o sea, traer tu trabajo aquí a la Universidad Nacional Autónoma de México, a la Facultad de Artes y Diseño en Xochimilco, no era posible hace 15 o 20 años con esta facilidad, sino con una gran inversión. Entonces, estamos muy contentos de haberte tenido aquí, aunque haya habido un fallo técnico que pudimos solucionar a tiempo.
Y nada, esperamos que podamos coincidir en el congreso que está organizando la Universidad de La Laguna, del cual tú eres parte del comité organizador, ¿verdad? Entonces, si quieres recordarnos las fechas y las modalidades de participación. Bueno, la verdad es que ahora no lo tengo accesible, pero si quieres les puedo compartir a ver, ¿puedo compartir la página? Compartir pantalla. Ay, estoy haciendo un link. Aquí. Aquí está. Bien, se llama CIDU 2020 y es el Congreso Iberoamericano de Docencia Universitaria. La transformación precisamente trata de la transformación digital de la universidad y no solamente trata a nivel educativo, sino también reside e intenta integrar los diferentes sectores y ámbitos dentro de la universidad, así que también personas de otras instancias o de otros, a ver, a ver si me llevan a la página web, aquí. Que tiene todo que ver con el trabajo que tú estás desarrollando, ¿verdad? El tema de la transformación digital del Congreso es el mismo tema de tu tesis, ¿no? Así que Sí, supongo exactamente. que será un marco incomparable para seguir viendo el desarrollo de tu investigación. Y bueno, ojalá y haya participación también de la UNAM y de México en ese congreso que será en el mes de junio en Tenerife. Sí. Y pues, mucho éxito con ese trabajo y con tu presentación pues estamos dando por finalizado este ciclo de videoconferencias. Así que agradecer a mi compañera Regina Guerrero por la excelente organización y si quieres dar unas palabras de cierre. Bueno, pues muchísimas gracias, Anabel, por compartirnos este laborioso trabajo que has realizado para tu doctorado. La verdad es que me parece súper interesante. Y agradecerle también a todas las personas que se conectaron, tanto hoy como en las sesiones pasadas. Ha sido muy valiosa su asistencia y también la aportación de nuestros ponentes para poder ampliarnos un poco más este panorama que tenemos acerca de cómo utilizar las tecnologías de la información en la educación, que a veces nos damos cuenta que por momentos estamos en pañales, ¿no? Pero hay muchas ganas y hay muchas ideas para poder implementar y qué mejor que escuchar las buenas prácticas que ya se han implementado en otros lugares para poder imitarlas y poder también tener nuestras propias aportaciones. Muchísimas gracias, Anabel. Y sí, te haremos llegar muy pronto tu constancia de participación. Vale, perfecto. Muchas gracias a ustedes por la oportunidad y por la participación. Bueno. Muchas gracias a todos. Que estén muy bien.